Muy bien, vamos a continuar entonces viendo estos elementos de la respiración celular, elementos muy importantes, ciertamente en esta asignatura de bioquímica clínica. Y es importante que sepamos entonces identificar estos elementos y saberlos a plenitud. Fíjense que ya hemos visto la interacción del, del metabolismo, de la bioenergética, que tienen un papel determinante en estos elementos que siempre, ¿verdad?, enseñamos, desarrollamos. En todo caso, el proceso metabólico que nosotros describimos hace la clase previa, vamos a ver que me crea las bases, me sustenta las bases ciertamente, para que podamos entonces comprender a qué se debe todo esto, por qué toma acción esta plataforma tan importante de la respiración celular en elementos puntuales como los que estamos describiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en lo adelante? Fíjense que en nuestro último encuentro identificamos cómo los combustibles de los cuales nosotros hacemos uso para producir ATP, para iniciar esa respiración celular, son estos que vemos aquí en pantalla, que desarrollamos en la clase previa, en el encuentro previo. Esos polisacáridos, lípidos y proteínas, ciertamente atraviesan procesos puntuales que terminan desencadenando la liberación de la acetil-CoA. Ya sabemos y describimos en su momento que la glucosa es el componente o es el principal de estos combustibles porque es usado en primera instancia por casi todos los tejidos de nuestro sistema y también porque el piruvato, que se deriva mayormente de este elemento, eh, es crucial para los procesos de la respiración celular. Fíjense que aquí esquematizamos cómo ese piruvato se convierte en acetil-CoA, pero recordar, como hemos mencionado antes, que la glucólisis, la formación de piruvato a partir de la glucosa en condiciones aerobias, se lleva a cabo en el citosol de nuestras células. Una de las razones del por qué la glucosa goza de ser ese primer combustible al cual recurrimos, ese piruvato tiene que atravesar a la mitocondria para llevar a cabo esa síntesis de acetil-CoA y ese inicio de la respiración celular, ciertamente. Entonces, ¿qué vamos a identificar aquí? Ese piruvato suele utilizar un simportador de piruvato para el poder hacer esa travesía a nivel mitocondrial. Vamos a ver que ya en la mitocondria, ciertamente, ese piruvato ya tendrá, se topará con unas enzimas que tendrán funciones de mucha relevancia, como estamos aquí describiendo. Ese piruvato, entonces, una vez que llega a nivel mitocondrial, vamos a ver cómo podrá tomar acción en otros escenarios. El ciclo de Krebs que nosotros estamos a punto de iniciar, fíjense cómo la respiración celular consta de esos tres procesos que ya hemos descrito, ¿verdad? Este ciclo de Krebs toma lugar en la matriz mitocondrial porque allí se encuentran las enzimas que se requieren por lo que vamos a estar desarrollando esta idea. Ese ciclo de Krebs realmente fue descrito en el año 1937 por, por Hans Krebs. Hans Krebs, como bioquímico alemán, vamos a ver que le dio forma, le dio estructura a esta secuencia de reacciones que nosotros hemos descrito que nos permite, ¿verdad?, entender estos elementos. Entonces, vamos a colocar Hans Krebs, 1937. Le dio forma. ¿Cómo lo hizo? Bueno, realmente Krebs se encontraba junto con otro científico de nombre Henseleit. Estaban investigando el ciclo de la urea, un ciclo asociado al metabolismo de las proteínas que veremos más adelante en la asignatura, pero en este caso con Hensel él describía el ciclo de la urea. Mientras él describía el ciclo de la urea, él encontró un intermediario del ciclo de la urea que persiste en en otros procesos metabólicos
Ok, ahora sí. Y fue rastreado, es específicamente el fumarato. Nosotros vamos a estar viendo ese fumarato, fue rastreado, y ahí fue donde Krebs identificó que el fumarato pertenecía a otro proceso metabólico de muchísima más envergadura, ciertamente, para la vida misma. Ese ciclo que lleva actualmente su nombre. Ese ciclo de Krebs, vamos a ver que va a basarse en muchos escenarios, pero él tiene otros nombres que podemos utilizar para referirnos a él, como el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, términos que podemos utilizar para referirnos en este apartado. Entonces, eso con respecto a los elementos del ciclo, ciertamente. Fíjense que en, en este punto, la mitocondria, como podemos observar, va entonces a estar recibiendo al piruvato desde ese citosol, ¿verdad? Ese piruvato ya aquí tendrá que atravesar por algunas situaciones, pero lo principal es que el piruvato, y aquí denotamos su importancia, va a ser tan crucial porque él es capaz de darme dos componentes del ciclo de Krebs que dan inicio. El piruvato ya hemos dicho que se convierte en acetil-CoA, pero el piruvato también se puede convertir en oxaloacetato, que estaremos viendo dentro de poco. Y quizás esto también denota la importancia de la glucosa como un primer combustible. Entonces, en la mitocondria nos vamos a topar con una enzima que conoceremos como piruvato deshidrogenasa, justamente porque la enzima hará pues para una reacción de óxido-reducción en el piruvato. Esa piruvato deshidrogenasa va entonces a tener actividad sobre esa molécula de piruvato que ya hemos mencionado. Entonces el piruvato ciertamente atravesará este proceso puntualmente. El piruvato, por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa, será convertido a acetil-CoA. Esta es la enzima que cataliza esta reacción. ¿Qué sucede con este paso acá? La piruvato deshidrogenasa, un complejo enzimático de gran envergadura, entonces va a llevar a cabo una reacción del tipo descarboxilación oxidativa. Así se conoce esta reacción, una descarboxilación oxidativa que tendrá un propósito, llevar a cabo una oxidorreducción mientras se desprende un átomo de carbono de ese piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos, porque el piruvato es producto de la glucólisis y durante la glucólisis esa glucosa que tiene 6 carbonos es seccionada, es fragmentada en 2 carbonos, ¿verdad? En 2 moléculas, mejor dicho, de 3 carbonos cada una. 3 y 3 son 6 átomos de carbono en las 2 moléculas. Esas moléculas van a ir sufriendo cambios graduales que lo convertirán al final en piruvato, ciertamente. Ese piruvato, pues, vamos a ver que sufrirá cada molécula una descarboxilación oxidativa y va a convertirse en acetil-CoA. Esa acetil-CoA, entonces, con ese grupo acetilo que vemos ahí, va a estar unido a la coenzima A, la cual es muy importante. Antes de hablar de esa coenzima A, y más que esta reacción está ocurriendo a nivel mitocondrial, vamos a describir algo con respecto a la piruvato deshidrogenasa. Es que esa enzima, para llevar a cabo esta reacción, va a requerir 5 cofactores o coenzimas importantísimos para su adecuado funcionamiento. Eh, la primera coenzima que se va a requerir para el buen funcionamiento de la piruvato deshidrogenasa es la vitamina B1, también conocida como tiamina, que me formará la coenzima PPT, pirofosfato de tiamina. La B2 o riboflavina, que me dará origen al flavín adenín dinucleótido. La B3, que es la niacina, dará origen a la nicotinamina adenín dinucleótido. La B5, que es el ácido pantoténico, que dará forma a la coenzima A, es la coenzima, y el lipoato o ácido lipoico, que es de origen lipídico, será el 5, el quinto elemento de este grupo. Recordar
recordar que cuando una enzima requiere coenzimas, requiere estos cofactores, si esos cofactores no están presentes, la reacción simplemente no se va a llevar a cabo. Por lo que estos 5 elementos que estamos mencionando aquí son vitales para llevar a cabo esta reacción. Y una deficiencia vitamínica de estos que yo he mencionado podría ser entonces, podría ir en detrimento o va a ir en detrimento de la respiración celular en este punto tan crucial en el que nos encontramos. Eso tenerlo claro en este apartado. La acetil-CoA, entonces, como les decía, es producto de esta descarboxilación oxidativa que va a provocar la liberación o la descarboxilación de ese piruvato, que perderá entonces un carbono en forma de CO2. Eso es importante destacarlo, que ese carbono se pierde en forma, ¿verdad?, de CO2, como aquí mencionamos. Ese CO2, y vamos a estar viendo que se pierde mucho CO2 en la molécula, sobre todo, en las interacciones del ciclo, vamos a perder una gran cantidad de CO2. Vamos a ver. Bien, entonces, esto por esa parte. Ese CO2 va a salir liberado, por eso es una descarboxilación, porque se pierde. ¿Y por qué es oxidativa? Porque lleva a cabo una reducción de óxido, reducción. Hay una oxidación de ese piruvato y se forma un equivalente reductor. Tener pendiente que siempre que formemos, siempre que hay una reacción de este tipo, de oxidorreducción, con esta deshidrogenasa, vamos a formar equivalentes reductores, que son realmente el centro de la actividad del ciclo de Krebs. Se reduce un NADH, o mejor dicho, se reduce un NAD formando un NADH, para ser más explícitos. Entonces, esto es importante porque el NADH va a tener un papel clave en el siguiente proceso, que es la cadena transportadora de electrones que ya hemos mencionado. Entonces, tener esos elementos ahí bien alineados. En este caso particular, vamos a identificar que la piruvato deshidrogenasa agota esta reacción y puede perfectamente entonces darnos de acetil-CoA, que es el alimentador del ciclo de Krebs. Es lo que va a permitir su inicio en el ciclo. Entonces, en este caso, verificaremos que el piruvato también puede convertirse, yo les decía a ustedes, en oxaloacetato a través de una enzima que se conoce como piruvato carboxilasa, que, contrario a lo que está ocurriendo aquí, provoca una carboxilación. Eso, aunque no lo vamos a ver tan cercanamente como cuando veamos metabolismo de los glúcidos, debemos identificar que este paso terminará formando oxaloacetato. Hay que tenerlo pendiente, ciertamente. Oxaloacetato aquí terminará siendo producto de esa reacción que estamos mencionando. Esto es bueno agarrar esta idea desde ahora, porque dependiendo de las necesidades celulares, el piruvato va a responder a una necesidad a otra, transformándose en oxaloacetato o en acetil-CoA, como hemos mencionado. La formación de acetil-CoA responderá entonces a las necesidades de formar ATP a nivel intracelular, como hemos descrito. Vamos a ver entonces esas propiedades del acetil-CoA que hemos dicho. El acetil-CoA está compuesto de varias cosas. Es una molécula muy reactiva, realmente, que permite que puedan ocurrir muchas reacciones de forma adecuada. Fíjense cómo ahí están los componentes. Tenemos un grupo acetilo, ¿verdad?, que tiene esos 2 carbonos que vimos ahí, que nos lo otorgaba sobre todo ese piruvato. Esa cisteamina, que es importante, un importante contenido acá porque contiene ese grupo tiol, también bastante reactivo y que nos dota de polaridad, producto de ese enlace tioéster. El ácido panctoténico forma parte del acetil-CoA también, como ya hemos mencionado. El ADP, hay una molécula de ADP, hay un nucleótido de adenina y 2 grupos fosfatos. Entonces, ¿qué sucede? Esa molécula de ADP presente acá, vamos a entender que fácilmente fosforilable. O sea que si yo quiero atrapar esa energía química en esos enlaces de alta energía, esa coenzima contiene en su estructura estos compuestos fosfágenos que pueden fácilmente permitir la liberación de una molécula de ATP, producto de eso, de esa estructura que ella contiene, que ella posee, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, iniciamos a ver nuestro valoradísimo ciclo de Krebs, como aquí estamos señalando. Fíjense, vamos a mejorar un poquito la imagen.
Aquí tenemos el ciclo de Krebs. Es un ciclo, recuerden que es un ciclo cerrado, justamente porque el último intermediario, o el último metabolito que tenemos acá, es quien también será el primero. Porque acá en bioquímica clínica, recuerden que utilizamos el término de metabolito o intermediario para referirnos a lo que conocíamos de manera más sencilla como sustrato o producto. Lo que pasa es que como el sustrato de una reacción pasa a ser el producto de la otra, o el producto de la otra pasa a ser el sustrato de una, mejor usamos el término intermediario, recuerden, o metabolito para hacer referencia a estos compuestos que van a estar sufriendo cambios puntuales, productos de las diferentes reacciones químicas. Entonces, miren aquí el oxaloacetato, que ya les había yo mencionado a ustedes, que es ciertamente esta molécula que da inicio al ciclo cuando se une justamente con el acetil-CoA que ya hemos descrito. Entonces, esos elementos ahí son de interés justamente por eso. Vamos a ver qué va a estar sucediendo, ¿no? Fíjense que en este punto, este momento en particular, lo primero que vamos a tener es esa acetil-CoA que viene ya, ¿verdad? De esos elementos de la glucólisis que desarrollamos ahí, eh, de esa oxidación del piruvato. Pero ciertamente la acetil-CoA, como ya se esquematizó en el esquema general del metabolismo, puede venir de otros momentos, de otros puntos. Es recordar que el principal es este producto del piruvato. Cuando yo tengo el acetil-CoA y el oxaloacetato, yo voy a estar ya presto a iniciar el ciclo de Krebs, producto de que hay necesidades energéticas que tenemos. Según yo vaya avanzando en las diferentes reacciones del ciclo, yo debo estar pendiente de 4 cosas, sobre todo, porque podemos perdernos entre tanta reacción y tanta reacción. Lo primero que yo tengo que tener claro es que el propósito del ciclo no es necesariamente sintetizar ATP de forma directa. El ATP se va a formar, como ya hemos mencionado, sobre todo en la fosforilación oxidativa, que es el tercero de estos procesos. En esa fosforilación oxidativa yo tendré la formación de grandísimas cantidades de ATP. El ciclo de Krebs forma ATP directamente de forma muy mínima por una fosforilación que ocurre en uno de los procesos, pero el principal propósito de ella es formar equivalentes reductores como el NADH y el FADH2 que vamos a estar aquí formando. Son estos. Estos son el propósito central del ciclo de Krebs, formar estas estructuras, porque ellas, en el siguiente proceso, que es la cadena transportadora, van a crear las bases para la síntesis del ATP, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el ciclo se tiene que concentrar en eso, creando reacciones de óxido-reducción que permita arrebatarle electrones y protones a estos compuestos, a estos intermediarios. O sea que vamos a ver cómo va a estar ocurriendo eso. De hecho, en este ciclo mismo, ustedes se percatan ya, desde ya que tenemos reacciones así a simple vista que implican, ¿verdad?, la liberación de estas moléculas. Miren acá cómo se está reduciendo uno aquí, otro aquí, otro por acá, miren uno aquí. Entonces, estas reacciones son de interés. Recordar entonces que ese es el principal propósito del ciclo, formar esos equivalentes. Durante el ciclo de Krebs, entonces vamos a estar viendo, como les decía, unas 4 cosas. Primero, siempre va a haber una enzima encargada de la reacción, una enzima encargada de la reacción. Siempre tenemos que procurarle. Por lo que también habrá un metabolito o intermediario producto de esta actividad enzimática. Otra cosa de la que tenemos que estar pendientes es de cofactores o coenzimas, ¿verdad?, que vayan a estar acá, o elementos que participen que se integren a la reacción propiamente, y también del tipo de reacción que estaremos mencionando. Un tipo de reacción que es debido a la naturaleza de la enzima que esté catalizando la reacción. Entonces siempre debemos tener pendiente esos elementos, ¿no? Fíjense que en este punto vamos a identificar que en la primera reacción es catalizada por la enzima, fíjense, la enzima citrato sintasa. Esa enzima va a dar como resultado al citrato. El citrato también se conoce como ácido cítrico, justamente por esto es que se llama también el ciclo del ácido cítrico, porque ese citrato recibe ese nombre. Para formar ese citrato se condensaron el oxaloacetato y el acetil-CoA. De hecho, en esta reacción fue escindido, fue liberado
esa coenzima A. De hecho, aquí se esquematiza esa salida de esa coenzima A, mírenlo ahí con ese tigol, sale de la reacción y se mantienen quienes, el acetilo y el oxaloacetato, formando entre ellos un compuesto nuevo de 6 carbonos, porque el oxaloacetato contiene 4 carbonos, como podemos ver aquí, y el acetil-CoA solo los 2 de ese acetilo, conformando una estructura ahora de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que el citrato contiene grupos carboxílicos, tiene 3 grupos carboxílicos. Eso lo hace un ácido tricarboxílico. De hecho, en el ciclo de Krebs nosotros podemos identificar varios compuestos que son ácidos tricarboxílicos, como vemos acá. Eso hace que el ciclo de Krebs también sea llamado o sea conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, justamente por este elemento. Entonces, de ahí viene ese tercer nombre que comentábamos. Se formó el citrato, producto de esta condensación. Esta reacción para la síntesis de citrato, como estamos viendo ahí, es de interés porque se forma el primer intermediario del ciclo de Krebs que va a dar origen a las demás reacciones. Entonces, vamos a identificar de nuevo. Tenemos la enzima, que es la citrato sintasa. Tenemos al metabolito, que es el citrato. Tenemos entonces el tipo de reacción y los cofactores que hemos estado mencionando. ¿Cuál sería entonces aquí el tipo de reacción que hemos mencionado? Es una condensación, como estamos viendo, es una condensación porque se condensan estos dos elementos para la incorporación de lo mismo. También la presencia del agua, que pudiéramos mencionarlo acá como un elemento incorporado, porque el agua sobre todo facilita esa hidrólisis del enlace tioéster que libera la coenzima A. Para eso es esa molécula de agua que vemos ahí, que se pone de manifiesto justamente. Vamos a mirar acá cómo pudiéramos destacar, ¿verdad?, que va a tomar parte para esa escisión de esa molécula de la coenzima A. Entonces, esta reacción es una reacción irreversible. Nosotros sabemos que es irreversible porque justamente la enzima citrato sintasa no puede dar hacia atrás. Y esa flecha unidireccional que vemos acá nos lo informa. Las demás, fíjense que dependiendo del tipo de reacción van a ser también reversibles o irreversibles. Por ejemplo, miren esta que está aquí, es también unidireccional, por eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, ya tenemos nuestro citrato formado en esta reacción, que como aquí vemos requirió de esos elementos descritos. Y es una condensación, ¿no? Vamos a ver que la siguiente reacción va a ser catalizada por la aconitasa, esa enzima aconitasa que miren la cara. Esa aconitasa entonces, ¿qué va a hacer? Va a formar al cisaconitato, que es el siguiente intermediario. El cisaconitato es formado por un tipo de reacción de isomerización. La aconitasa es una isomerasa, ciertamente. Entonces, esa isomerización, ¿qué va a hacer? Va a redistribuir los elementos que componen al citrato, formando ese cisaconitato, que es el elemento que tenemos acá. Bien, entonces, eso para esta interacción. Ese cisaconitato, vamos a ver que la aconitasa, sobre todo, elimina una molécula de agua del citrato para formar el cisaconitato. Se elimina esa molécula de agua, hay una deshidratación, digamos, y esa eliminación del agua ayuda a formar ese cisaconitato. Fíjense que la aconitasa requiere como cofactor inorgánico un núcleo de hierro-azufre. Aquí se pone el hierro, ese hierro ferroso, pero sí es un núcleo de hierro-azufre que la aconitasa suele utilizar. Esquematizamos que la aconitasa va a recrear esta reacción 2 ocasiones. Van a ocurrir 2 isomerizaciones. Primero para formar el cisaconitato en un primer tiempo y en un segundo tiempo para formar el isocitrato, que sería el siguiente intermediario. Entonces, ¿cuál es la segunda reacción? La enzima aconitasa forma cisaconitato, que es el metabolito, usa al hierro como cofactor inorgánico, hierro-azufre, es una mejor manera de describir ese núcleo que se forma, y el tipo de reacción es una isomerización. Ya para formar el isocitrato serían los mismos elementos, porque es la misma enzima, pero va a utilizar agua acá para rehidratar la molécula, y formar ese isocitrato. Bien, o sea que
Estas dos reacciones, estas primeras reacciones, mantienen esos elementos. Ya formado el isocitrato, yo tengo un punto importante acá, porque ese isocitrato va a dar pie a que sucedan otras cosas, otros elementos. Por ejemplo, el isocitrato, la enzima que actúa sobre él es la isocitrato deshidrogenasa que tenemos acá. Ese isocitrato deshidrogenasa es una enzima deshidrogenasa, ¿verdad? Ciertamente es una enzima de óxido-reducción. Y ya hemos dejado claro que estas enzimas de óxido-reducción van a liberar o van a interactuar con equivalentes reductores que son transportadores, ¿verdad?, de electrones. Y ya hemos dicho que esa formación de esos equivalentes es el principal propósito de este ciclo de Krebs. Él tiene que formar tanto de eso como sea posible. O sea que esta es la primera reacción, esa reacción de la isocitrato deshidrogenasa, la que libera, la que forma ese primer equivalente reductor. O sea que aquí va a ocurrir ciertamente la oxidación. ¿Cómo se llama la enzima? Isocitrato deshidrogenasa. ¿Cuál es el metabolito que se forma? Bueno, se va a formar el oxalosuccinato en primera instancia, producto de esta reacción. ¿Cuáles son los cofactores que necesita? Bueno, el NADH, el NAD, recuerden que viene de la vitamina B3 de la niacina, es una coenzima requerida para que se lleve a cabo esta reacción. Y el tipo de reacción es una descarboxilación oxidativa, similar a como vimos en la del piruvato deshidrogenasa. Esta reacción, entonces, ya aquí está la oxidación, fíjense, esto es oxidación. ¿Y dónde está la descarboxilación? Pues miren, resulta que la isocitrato deshidrogenasa, similar a la agonitasa, cataliza esta reacción en dos momentos que se han descrito. La descarboxilación ocurre aquí, en este paso, porque estas dos reacciones son catalizadas también por la misma enzima, isocitrato deshidrogenasa. Aquí ocurre la oxidación y aquí ocurre la descarboxilación. Se perdió un CO2 aquí, un carbono en forma de CO2. La isocitrato deshidrogenasa tiene también la importancia, tiene la particularidad de que ella es la principal reguladora del ciclo de Krebs. Esta enzima, entonces, regula la actividad del ciclo, reguladora principal. Recuerden que las reguladoras pueden, en base a las necesidades celulares, promover la aceleración del ciclo, disminuirlo, inhibir la actividad. O sea que la isocitrato deshidrogenasa tiene esta característica. Recuerden que ella es una enzima que cataliza una reacción de descarboxilación oxidativa. El isocitrato contiene 6 carbonos. ¿Por qué? Porque el citrato también los contenía, el cisaconitato también los contenía, no hubo modificaciones, y el isocitrato conserva esos 6 carbonos que dieron inicio al ciclo de Krebs. El oxalosuccinato contiene los 6 carbonos todavía, pero en el paso de oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato, que es el siguiente, fíjense que vamos a estar presentando una situación acá. Exacto, vamos a estar presentando esta situación porque ese particular es ya la evidencia de que se perdió un carbono en forma de CO2. Ya el alfa-cetoglutarato solamente contiene, como ustedes pueden ver ahí, solamente contiene esos 5 átomos de carbono que ustedes pueden contabilizar acá producto de esa descarboxilación oxidativa. Entonces, ya terminamos con la segunda reacción de la isocitrato deshidrogenasa y se formó el alfa-cetoglutarato. Se formó el alfa-cetoglutarato. Fíjense que aquí hay un cofactor inorgánico que podemos ver, como es el caso del manganeso, sobre todo formando parte para la formación del alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato es catalizado por esta enzima que vemos acá. Esta enzima es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es un complejo muy importante y muy parecido al piruvato deshidrogenasa. ¿Y por qué digo muy parecido? Porque requiere de las 5 coenzimas o 5 cofactores que vimos anteriormente. ¿Cuáles son esos 5? Bueno, aquí lo notamos, vamos a recordarlos. Requiere, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ese complejo enzimático requiere de B1, que es la tiamina que forma la PPT, de B2, que forma la FAD, de B3, que forma la NAD, B5, que forma la coenzima A, y el lipoato. Requiere de las mismas coenzimas o cofactores que hemos descrito. O sea que esta reacción, esta enzima, tener esa parte clara de que me va a formar, ¿verdad?, esos elementos que yo necesito ahí. Fíjense también que en esta reacción, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es la enzima, ¿verdad? Es la enzima, ¿verdad?
¿Cuál es el metabolito que se forma? El succinil-CoA. Porque la isocitrato de deshidrogenasa nos dejó al alfa-cetoglutarato. Entonces se forma el succinil-CoA como el nuevo metabolito, producto de esta reacción. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, esta enzima es una deshidrogenasa, por lo que va a haber una oxidación y es una reacción del tipo descarboxilación oxidativa. Hago esta salvedad porque las deshidrogenasas no siempre tienen que descarboxilar, pero sí puede ocurrir. Lo que sí debe ocurrir siempre es la oxidorreducción, es la oxidación de una molécula liberando un equivalente reductor que acarreará esos electrones y protones. Entonces, miren acá, es una descarboxilación oxidativa, miren el CO2, cómo sale de ese alfa-cetoglutarato, está perdiendo un carbono, y miren aquí la molécula que está siendo reducida. Ese NAD se convierte en NADH, como estamos aquí viendo, ciertamente. Entonces, ocurrieron las dos cosas, por lo que claramente sabemos ya que el succinil-CoA solamente tendrá 4 carbonos, porque se perdió otro carbono, 4 carbonos, ¿verdad? Y esos 4 carbonos ya forman parte del elemento. Si usted lo analiza, el oxaloacetato que vimos al principio es también una molécula de 4 carbonos, por lo que ya no se seguirán perdiendo carbonos hasta que completemos el ciclo. Vamos a identificar que aquí suceden varios elementos. Fíjense cómo aquí viene esa coenzima A, ¿se acuerdan de ella? Esa coenzima eh, que no es necesariamente la misma que salió allá arriba, pero sí en la matriz mitocondrial contamos con esta coenzima. Y ella se incorpora a esta reacción porque ese succinil-CoA requiere la coenzima A que nos trajo el acetil-CoA. Requiere una coenzima A, es parte de su estructura propiamente. Y recuerden que esa coenzima A es reactiva y facilita la formación de una molécula de ATP, sobre todo. Vamos a identificar de igual manera que ya, entonces, ¿cuáles son los cofactores que requiere el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa? Los 5 que mencionamos, y es una descarboxilación oxidativa. Entonces, esta reacción es muy especial, esta que ocurre ahora, porque el paso de succinil-CoA a succinato, que es el siguiente metabolito, el paso de este succinil-CoA a succinato está catalizado por la succinato-tioquinasa. También se le puede llamar succinato sintasa, en algunos casos se llama así, o succinil-CoA también tioquinasa, como se ha visto en algunos casos. Pero succinato-tioquinasa es un nombre adecuado, succinato-tioquinasa o sintasa, como se ha visto. ¿Qué sucede acá? Fíjense que en esta reacción, lo primero que vamos a ver es que se forma una molécula de ATP. Esta es la única molécula de ATP que se forma en el ciclo de Krebs. Este es el único momento que ocurre una reacción del tipo fosforilación a nivel del sustrato. Así se llama este tipo de reacción. Recuerden que las anteriores eran descarboxilaciones oxidativas, isomerización, condensación. Pues esta es una fosforilación a nivel del sustrato, que esta enzima va a estar promoviendo. Fíjense que el magnesio va a estar ahora presente en esta reacción como un cofactor inorgánico y se forma, ¿verdad? Se utiliza esta fosforilación del ADP. Ese ADP se une a fosfato inorgánico y se forma ese ATP como estamos viendo acá. Esa es una reacción energéticamente favorable que permite atrapar esa energía en ese enlace covalente de estas moléculas, con este enlace de alta energía, mejor dicho, de esta molécula, como estamos viendo, formando el succinato. Se forma ese succinato, que es producto de la reacción aquí ya descrito. Miren cómo también tenemos, cómo se evidencia acá esta señora, ¿verdad? Que no forma parte ya de la reacción y se forma esa molécula ciertamente de ATP. ¿Qué sucede entonces aquí? Vamos a seguir viendo. Ese succinato ya formado, entonces va a seguir en este proceso metabólico y vamos a ver que la enzima que va a catalizar esta reacción del succinato lo va a convertir en fumarato. Esa es la succinato deshidrogenasa. Ya es una deshidrogenasa, ya yo tengo claro que me va a oxidar. De hecho, la reacción es del tipo oxidación la que va a ocurrir y va a utilizar el FAD como un cofactor, como una coenzima en este caso. Es la única reacción del ciclo que utiliza la FAD como una coenzima para equivalente reductor, si se fijan. Ese succinato se convertirá entonces en fumarato a través de este proceso oxidativo que estamos mencionando. Ya habiendo destacado eso, esta reacción
del fumarato, ahora vamos a ver que se va a convertir en malato a través de la fumarasa. Esa fumarasa, también conocido como fumarato hidratasa, cataliza una reacción de hidratación que requiere agua, requiere la incorporación de agua para convertir al fumarato en malato, que es el metabolito que va a terminar formándose por esa hidratación, ese tipo de reacción, hidratación, bueno, que vamos a estar mencionando. Ya el malato, ahí descrito, vamos a ver que por acción de la malato deshidrogenasa, el malato se convertirá en oxaloacetato. Es la importancia de este elemento. El malato pasa a ser oxaloacetato, que recuerdan que es el primer intermediario o es quien se une a la acetil-CoA para formar al citrato en esa primera reacción. ¿Quién cataliza la reacción de malato hacia oxaloacetato? La malato deshidrogenasa. Y como es una deshidrogenasa, va ciertamente también a formar un equivalente reductor aquí, ya del tipo NAD reducido. Y entonces se forma ya el oxaloacetato, como hemos descrito. Estas son las reacciones, ya el oxaloacetato que ha finalizado el ciclo, es quien también lo va a iniciar un poco más adelante, porque este proceso es continuo. Y fíjense que una glucosa, una molécula de glucosa, ya hemos dicho que libera 2-acetil-CoA, dos piruvatos que se convierten en 2-acetil-CoA, y justamente esos acetil-CoA van a dar cada uno, van a provocar un ciclo de Krebs, una vuelta del ciclo, por lo que una glucosa me da 2 vueltas del ciclo de Krebs, porque ella contiene 2-acetil-CoA. Entonces vamos a resumir lo que hemos obtenido hasta este punto. Tenemos de interés, por ejemplo, aquí hemos visto que se ha obtenido 3 moléculas de NADH en el ciclo. La primera fue la de la isocitrato deshidrogenasa, recordar. La segunda fue la de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, fue la segunda. Y luego tuvimos el tercer NADH, que fue la de la malato deshidrogenasa. Esas fueron las tres posiciones donde se formó NADH. El último equivalente reductor, o el otro equivalente reductor, es el FADH. Ahora acá. Ese FADH, como estamos mencionando, entonces es visto en este punto de esta manera. Resulta que estos son los 4 equivalentes reductores que se forman durante un giro, una vuelta del ciclo de Krebs, y recordar que ellos van a sentar las bases para el funcionamiento o el buen funcionamiento de los demás procesos de la respiración celular. Por eso fue que el ciclo se concentró en ello. ¿Qué otra cosa se ocurrió en el ciclo? Se perdieron 2 dióxidos de carbono, o 2 carbonos en forma de dióxido de carbono, fueron liberados acá. ¿Qué es lo importante de entender? Fíjense que el ciclo de Krebs fue necesario porque al formar ese intermediario, a utilizar ese esqueleto carbonado del acetil-CoA y el oxaloacetato, pudimos llevar a cabo reacciones de óxido-reducción, que fue, ¿de dónde yo obtengo eso? De los alimentos. Los alimentos fueron que me dieron la glucosa me dio el piruvato y el piruvato me dio el acetil-CoA. O sea que yo, de ese esqueleto carbonado y de esa molécula muy reactiva, yo puedo llevar a cabo reacciones y de esas reacciones yo obtengo un resultado que son esos equivalentes reductores que serán utilizados más adelante para formar ciertamente ese ATP como así hemos descrito. ¿Qué otra cosa obtuvimos del ciclo? Una molécula de ATP, que es contada directamente como un ATP directo, porque recuerden que el NAD y el FADH, ambos, NADH y FADH, irán a otros momentos de la cadena respiratoria para obtener o para convertirse en ATP. Pero aquí en esa reacción específicamente vamos a ver que se formó directamente ese intermediario energético y es contado como tal, porque al final del día tenemos que saber qué ATP vamos a estar formando. Fíjense que, aunque aquí vemos que dice ATP, depende del tipo de célula. Se ha demostrado que puede ser un GTP, un guanosin trifosfato. Eso depende del tipo de célula. Por ejemplo, las células hepáticas y las células renales pueden formar el ATP directamente, sobre todo, pero otras células suelen formar GTP. En nosotros, los miembros del reino animal, no importa cuál sea el nucleótido, ambos son equivalentes, equivalen a la utilización del enlace de alta energía, porque el GTP, como molécula fosfágeno, puede transferir energía de igual manera. Entonces, esto es lo llamativo. Recordar también que la isocitrato deshidrogenasa es
la reguladora principal del ciclo. Entonces, 3NADH, un FADH, un ATP, y se liberaron, aunque esto del CO2 no va a tener implicaciones necesariamente para fines de la síntesis de ATP, pero sí es bueno saber que se liberaron 2 moléculas de CO2 en este proceso. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para seguir más adelante con los procesos restantes de la respiración celular, que son las cadenas transportadoras de electrones, porque ya, ¿qué tenemos? Ya tenemos electrones para llevárselos. ¿Quiénes tienen los electrones? El NADH y el FADH2 tienen electrones acá, y yo se los voy a llevar a esa cadena para poder activarla. Esos electrones serán entonces capaces de facilitar todos esos elementos que estamos aquí nosotros tratando de describir en este punto. Entonces, nada, nos vemos en ese momento.